En la Unión Europea sigue siendo muy difícil ponerse de acuerdo para dar una respuesta común a la crisis que supone la irrupción del coronavirus. Hasta ahora hay varias discusiones paralelas y varios instrumentos que se están discutiendo, y por eso en primer lugar conviene repasarlos para poder entender el tema. En primer lugar, lo que hay que debatir lo que se estaba debatiendo era el nuevo presupuesto de la Unión Europea. El presupuesto en la Unión Europea tiene una duración de 7 años y el que está vigente acaba en diciembre de este año. Por lo tanto, hay unos países que quieren que la respuesta se haga dentro del marco del nuevo presupuesto. El problema es que se necesitarían más fondos. Los puntos a favor de utilizar el presupuesto es que todos los gastos del presupuesto están auditados y, en segundo lugar, que incluye la participación del Parlamento. Por lo tanto, desde un punto de vista democrático, el presupuesto, digamos, es el instrumento más idóneo. Lo que ocurre también es que hoy el presupuesto europeo, más allá del tema de la política agraria común, tiene los fondos de cohesión que van fundamentalmente a los países del este, principalmente a su vez a Polonia y Hungría, y entonces estos países temen que si la respuesta al coronavirus se realiza desde dentro del presupuesto, signifique una reducción de las transferencias que reciben de fondos de cohesión. Entonces, esa es toda una primera discusión. Por otro lado, Francia y España, con el apoyo de Italia, están abogando por una especie de fondo de reconstrucción. A mí no me gusta esta palabra reconstrucción porque Europa no está en ruinas como después de la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, es la palabra que le han querido dar. Un fondo de reconstrucción o de recuperación del orden de 1 trillón de euros, es decir, estamos hablando de un 1 seguido de 12 ceros, que eso equivale más o menos al 80% del PIB español, eso es una cantidad inmensa, o incluso llegan a proponer 1,5 trillón. Entonces, más allá de el debate de cómo conseguir esa cifra, el tema es para qué utilizamos esa cifra, esa cantidad de dinero. Entonces, España, Italia, incluso Francia, Portugal también, prefieren que ese dinero se use para subvenciones a fondo perdido, es decir, que la Unión Europea financie los gastos que se tengan que hacer o los proyectos que se quieran poner en marcha. Los países del norte, Alemania, Dinamarca, Suecia, dicen cómo vamos a tomar un dinero y darlo a fondo perdido. En todo caso tendría que ser un préstamo. Y si son préstamos, ¿bajo qué condiciones? Entonces ahí está otra discusión. Hay otra tercera discusión que es un poco más técnica, que es el siguiente. La Comisión Europea, que es la que ejecuta el presupuesto de la Unión Europea, tiene un margen de dinero que le puede pedir a los países. Entonces, una discusión es en qué medida se sube ese límite, no solo para gastar directamente del dinero que recaude directamente de los países, sino porque eso sería la garantía o digamos el aval a partir del cual la Comisión Europea podría emitir bonos europeos. Entonces, evidentemente, los países del norte son más reacios a esto porque subir ese límite significa que sus contribuyentes, que sus ciudadanos van a tener que poner más dinero del que ya vienen poniendo en la Unión Europea. En cuarto lugar está el tema de los bonos. Los coronabonos o eurobonos serían bonos que se podrían emitir bajo el paraguas de la Unión Europea, entonces la deuda quedaría en
cabeza de la Unión Europea y no en cabeza de los países. Y esto es importante porque hay países que ya tienen la deuda muy elevada. Sin embargo, esto también tiene otro problema, porque los mercados no son tontos. Entonces dicen, ¿cuánto van a pedir con eurobonos o coronabonos? Y entonces, ¿esta deuda quién la va a pagar? Entonces, si decimos que el deudor es la Unión Europea, entonces dice, bueno, ¿y usted cómo la va a respaldar? ¿Simplemente con lo que le den los países? O también, y aquí se abre otra discusión, con impuestos propios de la Unión Europea. Entonces, esto, que puede ser una solución de corto plazo para conseguir financiación, abre este otro problema, que es el de los impuestos a nivel europeo. Entonces, eso también puede ser pan para hoy, hambre para mañana, porque puede generar demasiadas discusiones. Entonces, hay otros que dicen que creen haber encontrado la cuadratura del círculo a todos estos problemas y sugieren la emisión de bonos perpetuos. Entonces, como son perpetuos, nunca habría que devolverlos. Por lo tanto, no es deuda de nadie. O sea, es deuda, pero no se le cuenta a nadie porque nunca hay que devolverla. Entonces, solo nos tendremos que preocupar de los intereses que habría que pagar. Y como ahora los tipos de interés son muy bajos, los que proponen esta idea creen que ofreciendo un interés de simplemente el 0,5% anual, podría la Unión Europea endeudarse en una cantidad enorme y simplemente pagando un 0,5% anual, cosa que se podría hacer dentro del presupuesto europeo. Luego está el mecanismo, el ESM, con las siglas en inglés, que es el Fondo de Estabilización que se hizo en el 2012 y que fue el fondo al cual España le pidió el préstamo para la reestructuración de las cajas de ahorro. Y de hecho eso está en marcha porque hay un acuerdo por el cual los países pueden pedir préstamos a este mecanismo de estabilización para aplicar a gastos vinculados con el sistema sanitario. Y son préstamos que no exigen mayores condiciones más que el gasto sea en temas del sistema de salud. Las últimas dos cosas que están puestas en marcha son, por un lado, las compras del Banco Central Europeo de bonos de gobiernos europeos con un límite de 750.000 millones de euros y las líneas de crédito de 200.000 millones que está poniendo a disposición el Banco Europeo de Inversiones. Entonces, en estos últimos dos puntos, la discusión es si esos mecanismos, esas herramientas se quedan ahí o si van a más. Ahora, eso es lo que se está discutiendo. Ahora vamos a hacer el análisis de esto. Y aquí es donde empieza la confusión. Porque cuando uno mira los análisis que se hacen habitualmente en los medios de comunicación, se presenta como que la discusión es entre dos tipos de países. Los egoístas frente a los razonables. O los halcones contra las palomas, o los países más fríos, más egoístas contra los que son solidarios, o con los que anteponen la economía a la vida, y ese tipo de cosas. No tiene ningún sentido ninguna de esas divisiones. Para mí, el punto central que nos ayuda a comprender la opinión, digamos, la posición de cada uno de los países en esta discusión, es simplemente cómo han manejado sus finanzas públicas a lo largo de los últimos años. Entonces, si nosotros miramos los datos desde 2014 a 2019, vemos que, por ejemplo, Alemania acumuló un superávit, es decir, gastó menos de lo que recaudó, de 235.000 millones de euros. Y también acumularon superávit, no tan grandes, pero porque son economías más pequeñas, Dinamarca de 16.000 millones, Suecia 11.000 millones, Luxemburgo, Holanda, incluso República Checa, Malta y Lituania. En cambio, ¿cuáles son los tres países de la eurozona que han gastado más? Francia, España e Italia. Los tres países que ahora quieren que no les den préstamos, sino simplemente subvenciones a fondo perdido. Francia acumuló
un déficit en estos últimos 6 años de 438.000 millones de euros. España es el segundo peor, 266.000, e Italia 242.000 prácticamente. El caso de España es peor todavía, porque el gobierno de Sánchez, que tenía para 2019 una meta de déficit inicialmente de 1,3% del PIB, que es lo que había dejado acordado Rajoy y Montoro con la Comisión Europea, al poco de llegar al poder pidió aumentar ese límite porque lo consideraba demasiado austero, que no dejaba lugar para hacer inversiones, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó? Negoció subir el déficit hasta el 2% del PIB. Pero ni así fue capaz de cumplir, porque es un gobierno manirroto y despilfarrador. Entonces, el déficit que hace unos días nos dijeron que había sido de 2,6% del PIB, en realidad ahora nos enteramos que es 2,8%. Es decir, España tiene un déficit de más del doble de la meta originalmente pactada. Entonces, si uno se pone en el lugar de los alemanes o de los holandeses o de los suecos, ¿con qué cara le van a pedir a sus ciudadanos que le den dinero gratis, sin condiciones y a fondo perdido a un gobierno manirroto y despilfarrador como el español, o como el italiano, como el francés? ¿Qué hay de justo en eso, meterle la mano en la cartera a un danés y a un sueco para dárselo a Pedro Sánchez? Yo no lo puedo ver. Al contrario, yo lo veo como un atraco. Y de esos déficits o superávits surgen las deudas públicas. Y entonces ahí tenemos que, claro, Italia tiene una deuda pública de más de 130% del PIB. Portugal, 120%. Bélgica, Francia y España rondan el 100%. Pero ahora, con la caída de la economía y el déficit fiscal que vamos a tener este año, la deuda de España se va tranquilamente al 120% del PIB, y lo mismo la de Italia puede llegar al 150%, la de Francia. Entonces, estamos en un punto, sobre todo el caso de Italia, que el mercado puede detectar que esa deuda es impagable. Y si esa deuda se considera impagable, se le deja de prestar. Y si se le deja de prestar, Italia no puede ser capaz de refinanciar sus deudas. Hasta ahora está todo funcionando por el dopaje del Banco Central Europeo, que como sigue comprando bonos, al margen de toda consideración de este tipo, España e Italia y Francia y todos los países irresponsables en su gestión de las cuentas públicas pueden seguir emitiendo deuda. No obstante, el mercado no es tonto, entonces prima de riesgo de los distintos países refleja esta situación, y la prima de riesgo de Italia es mayor que la de España, y la de España es mayor que la de Francia, etc. La solución aquí es la misma de siempre, es hacer las cosas entendiendo cómo funciona la economía en primer lugar. Porque vamos a restringirnos al caso de España. España dice, el gobierno español, mejor dicho, el gobierno español dice que va a necesitar fondos para recuperar la economía y para hacer inversiones, etcétera, etcétera. Esa es una mentalidad típicamente keynesiana, que ven la economía únicamente desde la demanda. Entonces, y máxime que eso le viene como anillo al dedo a un político que lo que siempre quiere es gastar, y sobre todo, si la economía se recupera y logran hacerle creer a la gente que gracias a ellos, bueno, ya tienen cientos de miles de votos conseguidos. Pero el mismo gobierno, en este caso el gobierno español, que pide ayuda a los demás para dar un empujón a la economía, más allá de que ha gestionado sus cuentas públicas de manera temeraria, es el mismo gobierno que pide ayuda el que entorpece la recuperación de la economía. Primero, porque este mal manejo de las cuentas públicas genera una prima de riesgo que otros países no sufren.
Y esa prima de riesgo significa que el coste de financiamiento para todas las empresas es más alto de lo que podría ser. Pero más allá de eso, el gobierno español es experto en poner trabas a la inversión. Por ejemplo, cuando subió de manera exagerada el salario mínimo, aumentó el coste de contratación de una persona a un mínimo de 20 y pico de mil euros, no recuerdo ahora exactamente el dato, 20 y pico de mil euros anuales, porque además del salario tienes que tener en cuenta las cotizaciones sociales, vacaciones y todo tipo de todos los costes laborales. Entonces, eso fue una forma de dificultar la contratación. El impuesto de sociedades en España es más alto que la media europea. Las cotizaciones sociales son de las más altas de la Unión Europea. Y lo único que hace este gobierno es prometernos más impuestos, sobre todo luego del déficit fiscal de este año, que por lo menos se va a triplicar respecto al de 2019. Pero además, este gobierno, ¿qué ha hecho también? Amenazar con revertir la reforma laboral. Reforma laboral que permitió la creación más veloz de puestos de trabajo de la historia de España y que permitió una recuperación de la productividad y la competitividad que se tradujo en un boom exportador y un boom de empleo. Entonces, mi idea es que antes de pedir ayuda a los demás, antes de pedirle al contribuyente alemán, danés, sueco, holandés, luxemburgués, que ponga el dinero, que nos regale dinero, yo creo que el gobierno español podría hacer otras cosas, como digo, dejar de entorpecer la inversión y la creación de empleo en nuestro país. Si el gobierno decidiera una reducción significativa y permanente del impuesto sobre sociedades, acompañada de una supresión de todo el gasto ineficiente, todo el gasto público ineficiente, solo con eso las perspectivas económicas mejorarían muchísimo, porque muchos proyectos de inversión que ahora no son rentables pasarían a ser rentables, bajaría la prima de riesgo y surgirían nuevas oportunidades de inversión y de empleo. Mientras el gobierno no solo no haga eso, sino que haga exactamente lo contrario, yo no creo que alemanes, holandeses, daneses, suecos vayan a cambiar de opinión, y la verdad, van a tener razón. Es lo que haríamos nosotros si estuviésemos en la posición de ellos.